¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Aprovechando que esta semana no hay directo porque estoy terminando un trabajo de orquestación, vamos a repasar los 6 elementos musicales que debes conocer para usar en tus canciones. Porque de vez en cuando, aunque estemos trabajando con relación escala-acorde, estemos trabajando con acordes híbridos, con poliacordes, con modulaciones, con orquestaciones y demás, es importante volver a los elementos básicos. Así que vamos a hablar un poquito de estos elementos uno por uno. En primer lugar, tenemos las alturas. Cada sonido tiene una altura y cuando estas alturas se combinan entre ellas, dan lugar a un contorno melódico. Nosotros decimos, estamos en Do mayor. Ahí las estamos tocando ordenadas, ¿verdad? Pero podríamos tocarlas en plan random y con valores iguales, y esto en sí no nos ayuda a definir una melodía. Sin embargo, sí que es cierto que cada uno de estos sonidos tiene una altura, es decir, esto es más grave, esto es más agudo, ¿verdad? Y luego de aquí a aquí o de aquí a aquí no hay la misma distancia. Entonces, cuando cogemos estas alturas y las combinamos, obtenemos un determinado contorno, un contorno de alturas, una línea de alturas. Cuando este contorno, esta línea de alturas, se combina con el ritmo y se ordena en una sucesión sintácticamente lógica, da lugar a frases musicales que, cuando de nuevo las combinamos, pues nos dan una melodía reconocible. Es decir, si yo escojo, por ejemplo, la escala de mi bemol mayor, esto, como decimos, es una escala. La escala, punto. Sabemos de dónde salimos, dónde llegamos, qué pasa en el medio, pero no es una melodía en sí. Si yo cojo alturas y las ordeno, por ejemplo, pues ahí ya empieza a parecerse un poquito más una melodía, más que una sucesión de alturas en plan random. Cuando esto le añada el ritmo, que ahora hablaremos de ello, podré reconocerlo mejor como una melodía, porque al final la melodía viene determinada por cuestiones sintácticas y semióticas, que a veces tienen conexiones muy profundas con el contexto en el que surge esa melodía. Es decir, hay determinados tipos de melodía, determinados gestos melódicos que nosotros ya asociamos. Esto suena a cosa heroica, esto suena a acción, esto suena a misterio, pero esto es una cuestión un poco más sociocultural, y es un tema un poco más complejo porque ya nos metemos en semiótica. Pero si nos quedamos en la superficie, podemos decir que los elementos más representativos son la altura, la dirección, el contorno y el acento. Y claro, para terminar de articular bien todos estos elementos necesitamos el siguiente componente esencial, que sería el ritmo. Los sonidos y los silencios se van a distribuir en el tiempo formando el ritmo. Este se estructura gracias a las duraciones de sus componentes y a los acentos, tanto a los explícitos como a los implícitos. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando, por ejemplo, estamos en un 4x4, yo puedo estar acentuando determinados golpes porque coinciden con una nota, y otras veces puedo estarme callando en esos acentos, puedo estar haciendo un silencio, pero esa acentuación también está ahí implícita, es decir, sigue estando presente. Tú puedes sentir el compás aunque no se esté marcando de forma explícita, siempre y cuando se haya establecido con anterioridad, claro. Además, se pueden generar ritmos en las distintas capas en nuestra composición, creando juegos muy interesantes de subdivisión y contraste. Superponer distintos tipos de tejido rítmico genera rejillas rítmicas complejas, como ya hemos visto trabajando con polirritmia, y subdivisiones ternarias sobre compases binarios, es decir, como en un tresillo, y subdivisiones binarias sobre compases ternarios, es decir, una hemiola. Luego tendríamos mi elemento preferido, que ya sabéis que es la cosa que más me gusta de todo, aunque a mí me gusta todo, pero es un poco mi debilidad, que es la armonía. Si la melodía, como hablábamos antes, en términos muy generales, abarca la dimensión horizontal de la música, la armonía se ocupa de la dimensión vertical. Aunque es verdad que normalmente al hablar de armonía tendemos a hablar de acordes o a pensar en acordes, la armonía es muchísimo más profunda que los acordes. De hecho, en el paradigma de relación escala-acorde, que es el paradigma que manejamos en el curso de armonía moderna y en el de armonía avanzada, la armonía subyacente no necesita ser expresada con acordes para tener un dominio absoluto sobre el comportamiento de los materiales de la composición. Esto pasa cuando muchas veces lo hemos hecho en los directos, ¿no? Que hemos tocado una pequeña melodía y todos sabemos qué armonía hay ahí, aunque en realidad
nadie está tocando los acordes. Y bueno, con estos elementos, con las alturas, ¿verdad? Con lo que conformamos la melodía, con el ritmo y con la armonía, muchas veces solemos pensar que ya hemos cubierto el cupo, que ya lo tenemos todo, que estos son los elementos. Y se nos suele hablar mucho de ello, ¿no? Lo que es la dirección horizontal, lo vertical, ¿verdad? Y la articulación rítmica de todo ello. Entonces, bueno, tengo altura, tengo ritmo y tengo armonía. Pero es que tengo más cosas. Por ejemplo, piensa en algo. ¿Qué diferencia tu voz de la de cualquier otro? Mi forma de hablar. Bueno, hay más cosas además de eso. O más sencillo, ¿cómo distingues el sonido de un piano del sonido de una guitarra? Y dices, bueno, a ver, pues porque uno es un piano y el otro es una guitarra, tampoco tiene misterio. Ya, pero si te pones a pensar en ello, ¿cómo los estás diferenciando realmente? Porque al final hay un montón de factores cuantificables que sí que determinan la identidad de un sonido, cómo se conforma esta identidad, ya sea en una persona, como el ejemplo de antes de, oye, ¿cómo es tu voz, ¿no? ¿Cómo se diferencia de la otra persona? Pero también en un instrumento. Es decir, ¿cuáles son estos elementos? Bueno, pues tienes el espectro armónico, que este instrumento abarca o que este sonido abarca, tienes el tipo de ataque que hace el sonido, tienes el cuerpo del sonido, el decaimiento, cómo cae ese sonido, ¿no? Cómo se va apagando, qué tipo de comportamiento tiene al sostenerse, lo que es la famosa matriz ADSR, ¿no? Que se utiliza en los sintetizadores. Pero bueno, para no complicarnos, a todo esto en realidad nosotros lo llamamos, pues bueno, el timbre, el color. Y solemos escuchar frases como tiene un timbre de voz más oscuro, tiene un timbre de voz muy transparente. Y es algo que usamos en el día a día. Sin embargo, este aspecto de la música muchas veces lo descuidamos. De hecho, al principio en la orquestación, mucho antes de que pudiésemos hablar de que teníamos orquestación, lo que hacíamos era componer en base a un cierto registro que ordenábamos partiéndolo en 4, es decir, lo típico de soprano, alto, tenor y bajo, y después repartíamos entre los instrumentos, pero en base a si podían o no dar las notas, es decir, si pertenecían al registro soprano o si pertenecían al registro tenor o si pertenecían a otro registro. No estábamos teniendo en cuenta las consideraciones tímbricas. Por eso este elemento, que es tan decisivo, ha estado mucho tiempo algo descuidado. Poco a poco, por supuesto, nos hemos ido sensibilizando y los compositores han estado sensibilizados. De hecho, la manera en la que orquesta, por ejemplo, el Beethoven tardío no tiene mucho que ver con cómo se orquestaba al principio, porque ya empieza a tener en cuenta otras cosas y aparece esta sensibilidad tímbrica que, como os digo, supone un auténtico cambio, una revolución dentro de lo que es la orquestación, la instrumentación. Y sí, es verdad que el siglo XX nos trajo una exploración bastante profunda de lo tímbrico que continúa en nuestros días y que yo creo que es bastante positiva. Por lo tanto, el timbre es un aspecto que no podemos descuidar. Ahora bien, luego tenemos la dinámica, que suele confundirse con el volumen. Tú puedes escuchar a alguien gritando, grabarlo gritando y bajarle el volumen. Y está sonando con un volumen bajito. Sin embargo, la tímbrica se ve afectada por la dinámica, es decir, alguien gritando, aunque le bajes el volumen, sigue siendo alguien gritando. Alguien susurrando, aunque le subas el volumen, sigue siendo alguien susurrando. Por lo tanto, en esta diferencia entre gritar y susurrar estaría también la dinámica, es decir, con una dinámica muy piano, muy bajito, muy pequeñita, estoy susurrando, y con una dinámica más fuerte o fortísimo, estoy gritando. Que a ver, estar todo el día gritando o todo el día susurrando sería un poco raro, ¿no? Pero bueno, habrá algún contexto donde esto se justifique. La cuestión es que la dinámica afecta muchísimo el timbre. Por ejemplo, cuando cogemos una trompa, me doy cuenta de que en baja dinámica puede parecerse más a las maderas. Sin embargo, en alta dinámica se parece mucho más a los metales. Las notas son las mismas, la altura la misma, sin embargo, la tímbrica cambia, pero cambia por la dinámica. Entonces, siempre que estemos trabajando con instrumentos orquestales o con voces, no pensemos solo en la dinámica como una cuestión de volumen. Acordémonos de que también va ligadito muchas veces a la tímbrica, y esto lo hace muy interesante. Y no es lo único interesante, también hay un factor que a mí me encanta, que creo que es muy potente y que muchas veces se nos pasa por debajo del radar, que es la articulación. Cuando pensamos en una frase musical y miramos con detalle cómo una nota cambia a la siguiente, nos ubicamos cerca de comenzar a comprender la articulación. Por ejemplo, si cogemos este sonido de antes y hacemos algo así,
Ahí estoy intentando tocar las notas muy ligaditas, es decir, una nota se convierte en la otra, ¿no? Pero si hago cada una de ellas por separado, se siente un poco más staccato, es decir, es como si la forma en la que se articula la manera de pasar de una nota a otra influyese en la articulación, y de hecho influye. Vamos a tocar diferentes articulaciones para que veamos cómo es esto. Por ejemplo, vamos a tocar ligado, ¿vale? Colocamos una dinámica media. Eso es ligado. Ahora vamos a tocarlo staccato. Y ahora lo vamos a hacer marcato. ¿Notáis en el principio el ataque? Si lo hago staccato como antes, ligado, y ahora marcato. Y tenemos más articulaciones. Tenemos estos riffs, este tipo de formas de articular la nota. Pues está la forma de articular la nota, que eso sería como una articulación también, pero luego me interesa también que nos centremos en el espacio que hay entre una nota y otra. Cuando no siento el espacio, cuando parece que estoy prácticamente escuchando como una nota se convierte en la siguiente, pienso más en una serie de articulaciones que tienen que ver con articulaciones ligadas. Y cuando puedo sentir una especie de pequeño vacío entre nota y nota, pienso más en articulaciones staccato, que no es exactamente así, pero para ubicarnos mentalmente nos va a servir. Además, tened en cuenta que la enorme cantidad de matices que existen en cada articulación y su capacidad de combinarse con efectos tanto dinámicos, que como ya hemos visto afectan también a la tímbrica, hacen que esta cosa de la articulación sea súper importante y no la podemos dejar de lado. Es decir, la debemos de considerar también. No tengo que pensar solo qué alturas voy a tener, qué ritmo voy a usar y en qué marco armónico voy a ubicar todo esto. Por lo tanto, aprovechando que esta semana no tenemos directo, os dejo este pequeño vídeo hablando sobre estos 6 elementos de la música que creo que son muy importantes. No son llamativos, no son espectaculares, no dan para hacer un vídeo wow, súper espectacular, pero creo que son importantes. Y nada, si te interesan estos temas, recuerda pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Son cursos súper económicos pensados para que los hagas a tu propio ritmo. Nosotros, como os digo, este fin de semana no nos veremos porque estoy terminando unos trabajos de orquestación, pero seguramente me dejaré caer por aquí por la semana algún directo o algún vídeo o lo que sea. Así que me despido de vosotros, no sin antes deciros lo que os digo siempre. Haced mucha música. Nos vemos.